Jesús estaba viviendo los últimos días como hombre en esta tierra y evidentemente su dolor, angustia se estaban acrecentando. En el libro de Mateo 26, del 37, podemos ver incluso el 36. 37, hija. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Ay, mi amor, gracias. ¿Pues no tiene agüita? ¿No tiene agüita? Ya, gracias, mi amor. ¿Dónde estaba Jesús en esta escena? ¿Alguien sabe? Estaba en el huerto del Getsemaní. Había entrado ya al proceso donde él sabía lo que venía. Él tenía claro lo que iba a padecer. Él sabía todo el sufrimiento que iba a tener que generarle a su cuerpo físico, ¿cierto? Los golpes que vendrían. Él sabía que iba a ser totalmente latigado, torturado. Él lo sabía. Y sabía que le quedaba poquito y estaba en ese lugar. Podemos verlo en Mateo, ¿cierto? Lo estamos viendo en Mateo. Voy a buscarlo acá. En Mateo 3:37 dice así, lo voy a leer ya. 26 del 37 en adelante. Del 36 en adelante dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es un huerto de olivos. No sé si lo había oído, pero un huerto de olivos, ¿ya? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Todos conocían el lugar donde Jesús iba generalmente a hacerlo, no era la primera vez, generalmente iba a ese lugar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús evidentemente había empezado a experimentar el peso de lo que iba a venir. Pero no solamente era un peso físico, también era un peso emocional. A veces nosotros estamos lidiando con enfermedades físicas que son totalmente muy fuertes, tanto que emocionalmente también nos van a afectar. Ustedes saben que yo en el 2015 fui diagnosticado con fibromialgia. Cuando yo fui a muchos médicos, y en uno de los médicos que fue acá en el consultorio, en el CESFAM, una de las primeras veces, si no me equivoco, yo fui con mi esposo y me habían hecho todos los exámenes y él me dijo, lo tuyo, la primera vez que me diagnosticaron, es una fibromialgia, y me derivó y me entregó todos los papeles para el COSAM. Ustedes saben qué es el COSAM. El COSAM es donde ve el tema de salud mental. Me dijo: evidentemente no vas a poder lidiar tú sola con esto y tienes que tratarte en el COSAM. Yo salí de ahí indignada. Dije: esto no es real, esto no entiende nada, este médico no sabe nada. Este médico estaba enojada y yo salí y mi esposo me dice: ¿cómo te fue? Mal, y yo: no sabe nada, ¿cómo se le ocurre decirme esto y esto? Pues la cosa que después fui a como 3 médicos más y todos me dijeron lo mismo. 1000 exámenes y todos me decían lo mismo. La cosa es que me derivaron al COSAM. Yo nunca fui, pero no quiere decir que usted no tiene que ir, ¿ya? Lo quiero dejar como claro. Yo no fui porque lo trabajé de una manera como yo lo sé hacer, buscando a Dios, buscando la respuesta de Él. Me acuerdo que un médico me dijo: ándate un mes, porque yo estaba trabajando todavía. Entonces me dijo: un mes no trabajes, no hagas nada, porque después de ese mes
Si los dolores persisten y todo eso, es porque ya te confirmamos tu diagnóstico. ¿Y qué tengo que hacer? Yo busqué de Dios, me puse ahí. Ustedes saben que yo nunca he tomado medicamentos para esta enfermedad, nunca lo quise hacer porque decidí confiar. ¿Pero a qué voy? Que a veces las enfermedades físicas claramente te pueden afectar en el alma. Hay personas que son más sensibles, hay personas que, porque yo no puedo decirle a usted haga lo que yo hice. Yo no le puedo decir eso, somos diferentes. Y lo he enseñado desde siempre, incluso desde nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es igual uno del otro. No es igual, no funcionamos igual, tenemos historias diferentes. Muchas personas son más fuertes mentalmente que otras. Entonces yo no la puedo juzgar a ella porque ella toma medicamento. Yo no puedo llegar a esa patudez y decir, pero ¿cómo puedes tomar medicamento? O no, tú no debes hacer esto. Ingenuamente, incorrectamente muchas veces hablamos más de lo que debemos y damos consejos que no debemos, que nadie nos pide. Como por ejemplo, mucha gente opina acerca de ti sin saber realmente lo que estás viviendo. ¿Sí? Nosotros debemos ser prudentes. ¿Sí? Y nunca juzgar. Nunca entrar a decir, es que tú te falta fe, por ejemplo. Son palabras latigantes, que latigan, que lapidan en una historia. Tú te falta fe, no es real. Todos somos diferentes, todos procesamos las cosas de un modo diferente. Es tan importante entenderlo, es tan importante comprenderlo. Somos diferentes. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Sabía lo que iba a venir físicamente, pero también estaba lidiando con un tema súper pesado, súper fuerte. Fíjense. Si ustedes van un poquito más atrás, ahí mismo en la escena, pero un poquito antes de lo que les dijo a Pedro y a los que estaban con él. En el 30, ahí mismo en el 26. Y cuando hubieron cantado el himno, antes de entrar al huerto, juntos habían cantado una alabanza, un himno juntos. Ahí dice, en el 30, ¿lo tiene, hija? Para que lo vamos leyendo todo. En el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Volvamos al 30 en NTV, por favor, hija. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Eso era en el versículo 31. Caminando ¿hacia dónde? A donde Él entró en un proceso, el proceso más duro que tuvo que vivir Jesús en esta tierra. Muchas veces los fariseos le dijeron muchas cosas, pero sin duda, este fue el momento crucial de Jesús en la tierra. Pero fíjense, Él ya estaba diciéndole a sus discípulos, Él ya sabía la historia, lo que ocurriría. ¿Qué les dijo? Todos ustedes, sus amigos, sus partners, los que Él había preparado, los que Él había ocupado tiempo, lo que Él se levantaba en la mañana a conversar con ellos,
a decirle qué iban a hacer en el día, dónde iban a ir. Él les mostró cómo sanar con amor. Él les mostró cómo ir y restaurar, no juzgando como los fariseos. Él le enseñó a amar de verdad. Jesús le enseñó a amar de verdad. Él tuvo que tomar a cada uno de ellos, pescadores, otros que eran recaudadores de impuestos, diferentes, venían de diferentes lados y todos con historias. Pero Jesús tuvo que tomarse el tiempo para enseñar a todos sus discípulos que debían romper con sus historias si realmente querían sanar al que estaba quebrantado. Pero aquí les dijo: todos ustedes me van a abandonar. Él tenía claro que sus cercanos no iban a estar. Les dice, sigamos leyendo el 32. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. 33. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Leamos Lucas 22. Lucas 22 del 54. NTV igual. Entonces lo arrestaron. ¿A quién? A Jesús. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. 55. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. 57. Pero Pedro le negó: mujer, ni siquiera lo conozco. 58. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. 59. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de quién hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Jesús se lo había advertido, ¿cierto? Antes de que cante el gallo, Jesús le había dicho: yo no te voy a abandonar. Pedro le dijo: yo no te voy a abandonar. Jesús le dijo: antes de que cante el gallo. 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Quedémoslo ahí un ratito. Lo miró. Lo vio. Lo miró. Lo observó. La verdad es que es muy cruda, muy dura, muy difícil la sensación
de la traición. Yo creo que todos los que estamos acá hemos experimentado la traición de algún modo, de un amigo, de una amiga, de alguien que amamos, de un papá, de una mamá. Y si les digo yo que duele el alma, ¿me creerían? Duele el alma. Todos lo sabemos. Por eso les digo que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Él estaba diciendo y pidiendo a sus amigos que oraran junto a Él, porque Él sabía que venían tiempos difíciles para Él. A la verdad, el Espíritu dice, ahí mismo donde estábamos leyendo, me acordé de este texto, ahora vino a mi mente, no lo anoté. El Espíritu quiere, pero la carne es débil, dice. No son exactas las palabras. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él quería, pero la carne es débil, dijo. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Acá vinieron. Jesús no dijo nada. Jesús no mencionó ni una palabra. Solo, ¿qué hizo? Lo miró. Yo no sé qué rostro tenía, pero créanme que me emociono porque cuando uno ha experimentado traiciones, ha sufrido el dolor del abandono, de aquellos que te dijeron que iban a estar y después no están, es tan poquito comparado con lo que Jesús está viviendo. Dice, todos me abandonarán. Él expresó eso antes de entrar al Getsemaní. Todos ustedes, mis amigos, me abandonarán. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó al Getsemaní? ¿Cómo experimentaba? ¿Cómo se paró? ¿Cómo siguió la historia? ¿Qué fuego tan grande impulsaba a Jesús para poder continuar y dar la vida? Si sus amigos lo abandonarían, si sus amigos lo abandonarían, pero si yo, firme a la meta, morir por ti y por mí, esa era la meta. Pero no le fue fácil, no fue gratis. La salvación no fue gratis, la salvación no es gratis. La salvación es por gracia, pero no gratis. La salvación es por gracia, porque tú no haces nada para merecerla. Pero no es gratis, porque hubo uno que la pagó. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que el sacrificio y todo lo que sufrió Jesús fue real, no fue un cuento. No está en la Biblia como para mencionarlo, como ¡ay, una linda historia de amor! Eso no es así. Eso no es una historia que podemos contar como un cuento. Es algo que pasó. Jesús vivió cada dolor, padeció la traición. Entonces, ver que de repente tenemos la salvación y no nos damos cuenta que hubo alguien que padeció por darme, por regalarme algo que yo no merecía, pero por amor decidió dármelo. Y se nos olvida, porque hacemos lo que queremos.
importa si la salvación es gratis? ¿Qué importa si es por gracia, no es por obra? Entonces, porque no es obra, da lo mismo lo que yo haga. Entonces no hemos entendido el sacrificio de Cristo si pensamos así. No hemos entendido cada minuto de su dolor si llegamos a pensar así, tan neciamente. Estaba Jesús y mira a Pedro, no le dice nada. Él sabía, él lo tenía claro, le dijo a Jesús. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Oh, no, ¿cómo se te ocurre? Ahí estaba, lo miró. Aunque todos te abandonen, le dijo Pedro, yo jamás te abandonaré. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Unas horas más tarde, solo el cruce de mirada le hicieron recordar a Pedro que muchas veces dijiste que no lo ibas a dejar, pero lo hiciste. Pero lo hiciste. Muchas veces le dijiste al Señor: Señor, yo voy a estar hasta el final. Señor, yo te voy a servir con todo. Señor, yo te voy a entregar lo mejor. Señor, eres tú, mi Rey, mi Señor, mi Dios. Pero el Espíritu Santo te recuerda esas palabras hoy, porque es necesario que entiendas que Él sabe nuestra historia. Él sabía que Pedro no iba a negar. Él sabe que nosotros también en algún momento vamos a flaquear. Pero Él se queda fiel al lado nuestro. Ay, es tan lindo nuestro Dios. Mira, 2 de Timoteo 4, 9 y 10. 2 de Timoteo. y 10. 9 y 10 sale. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Ahí eso. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Ahí está Pablo, gracias mi amor. Ahí está Pablo. Estaba en la prisión romana por predicar el evangelio. Por favor, le dice, ven lo más pronto posible. ¿Por qué? El 10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Se fue a Tesalónica, Crescentes, se fue a Galacia y Tito Dalmacia. Evidentemente Pablo también experimentó de alguna manera el que lo abandonaran en el ministerio. Si nosotros podemos ver Filemón 24. Filemón 24 es no va a encontrar 1, 2, 3, 4, no, es uno nomás. También les saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué cosa dice? Ahí Demas era un colaborador más para Pablo. Y en Colosenses 4:14 también lo nombra. Colosenses 4:14. Les manda saludo Lucas, el médico amado, y también Demas. Sin duda Demas estuvo un gran periodo junto a Pablo.
Contésteme a alguno de ustedes, ¿le gustaría haber conocido a Pablo? Yo siempre digo, o sea, lejos. Pablo, o sea, réteme y todo lo que quiera, pero ahí, que me rete Pablo, digo yo, no importa, pero conocerlo, estar con él. O sea, las enseñanzas de Pablo, el carácter de Pablo, el ímpetu que tenía por servir al Señor. Ahí estuvo Demas. Parece que Pablo tampoco fue suficiente. A veces nosotros creemos que porque el liderazgo no es suficiente, por eso abandonamos. Pero Demas abandonó a Pablo. Y los discípulos abandonaron a Jesús. Parece que no necesariamente tiene que ver con el líder. Muchas veces. Quiero que me ponga atención, ¿está escuchando? A veces tiene que ver con nosotros, con que no queremos dejar el pecado, con que no queremos que nadie nos diga nada. A veces tiene que ver con nosotros, no con el liderazgo. Si Demas dejó a Pablo, evidentemente Pablo también lo experimentó. ¿Se acuerdan la palabra que Jesús hizo con Pedro? Le dice: Pedro, tú me vas a negar, ¿cierto? Y la palabra que usó en la NTV Jesús con sus discípulos: ustedes me van a abandonar. Pero la que usa la palabra con Judas, ¿cuál es? ¿Qué palabra usa con Judas Iscariote? Traición, ¿cierto? Quiero decirles sinónimos de traición para que nos quede claro. Es vender, desertar, delatar, conspirar, apostatar y abandonar. Lo vuelvo a leer. Los sinónimos de traición son vender, desertar, delatar, conspirar, apostatar y abandonar. Pareciera que no es la misma palabra, pero tiene la misma raíz. Traicionar, abandonar, desertar. Y desertar, los sinónimos de desertar tienen que ver con desatender, desamparar, descuidar, muy parecidas. Traicionar, el significado es quebrantar la lealtad, la fidelidad o la confianza depositada en alguien o en algo. Creo que vamos a Juan 18, del 1 al 4. Dice así, ¿le dije del? O el 4. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. ¿Sí? Estamos acá, en la misma historia contada por Juan. La vimos en Mateo, pero también la vimos en Lucas. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. 2. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos.
3. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de Olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. 4. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y les pregunta: ¿a quién buscan? Estamos hablando de Judas. Cuando hablamos de traición, inmediatamente se nos viene Judas Iscariote a la cabeza. Sin duda, Judas era cercano. Uno podría decir: yo creo que Jesús siempre lo trató diferente porque sabía desde el principio que lo iba a traicionar. No. Siempre lo trató como uno igual, a pesar de que él sabía que lo iba a traicionar. De hecho, si ustedes se fijan en la historia de Judas, podemos ver, por ejemplo, en Juan 12:6, Juan 12:6, Ale. Cuenta la historia, ahí están en un lugar, 12:6. No es que a Judas le importaran los pobres. ¿Se acuerdan de esto? Es cuando la mujer derrama el perfume a los pies de Jesús. Esa es la historia. Y Judas no estaba de acuerdo, porque dice: eso es mucha plata, podríamos habérsela dado a los pobres, dijo Judas. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Ustedes creen que si son inteligentes, alguien es inteligente? ¿Cierto? Porque ahora la palabra dice que Judas era ladrón. ¿Le hubieran dejado el dinero a cargo del dinero si no hubieran confiado en él? No, por supuesto que no. Ahora no sabemos que era un ladrón, pero evidentemente nosotros que somos inteligentes, si no confiamos en alguien, no vamos a dejar. Es como, por ejemplo, cuando uno va a un colegio y uno dice: este tiene mala fama, no voy a dejarlo de tesorero. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Es lógico. Si tenemos un grupo de amigos y todos sabemos que él se va por dentro con la plata, no lo vamos a dejar de tesorero. Es lógico. El tesorero es alguien de confianza. Es alguien en quien confiamos. Tú no le vas a mandar a guardar dinero a alguien que no confías, ¿cierto? Por eso les digo que era alguien cercano, alguien que ellos habían depositado confianza, Jesús y los discípulos. ¿Ok? ¿Están aquí? Juan 13, 25 y 26. Juan 13, 25 y 26. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Cuál es esta historia? Es cuando ellos están cenando y Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¡Ah! Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús. Ese era Juan, el discípulo, y le preguntó: Señor, ¿quién es? Sigamos, 26. Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Evidentemente era alguien cercano. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer ese gesto con alguien que no fuese cercano. Mojar el pan en el plato y dárselo. Como costumbre hebrea, nosotros tenemos ahora el pan todos los días. Vamos a la panadería, ¿cierto? Todos los días.
Y no sé si yo puedo comer un pan del otro día perfectamente y lo tosto y me queda exquisito. Con el tostador chileno. Por si acaso. Porque es chileno. Yo puedo, pero culturalmente ellos tenían pan y no hacían todos los días. Por eso el pan se remojaba en la sopita o en el agua o en lo que fuese. Pero ese gesto de mojar no es que se lo hacía a cualquiera. Venía uno por primera vez y yo te lo mojaba y toma, te lo doy en la boca. No, solo se hacía a los cercanos. Judas era un cercano y él hacía estos gestos de amor con sus amigos, con sus amigos. Jesús, si volvemos a donde estamos, como Juan 18, del 1 al 4, Jesús siempre frecuentaba el huerto de los olivos. Si Judas citó ahí a los fariseos, a los que él había entregado, era porque él conocía perfectamente dónde Jesús iba a estar a esa hora. ¿Se entiende? Judas conocía los pasos de Jesús. Judas sí conocía porque eran sus amigos cercanos. No todos sabían dónde Jesús estaba. Generalmente Jesús estaba en un lado, después iba a otro, después iba a otro. Nadie sabía. Los cercanos sí. Y dice que sí, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos. ¿El 2? ¿El 2, Ale? Y Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía renunciar. Era de su cercano. Judas era uno más de sus amigos que lo iban a abandonar. Jesús usaba demostraciones de amor con Judas. No sé cómo lo hacía. Para mantenerse totalmente, que sus emociones no le jugaran una mala pasada. ¿Cómo lo hacía? Para entregarle exactamente el mismo amor, consejos. Si él sabía el futuro, él conocía y él sabía que Judas lo iba a traicionar de esa manera, que Pedro también lo iba a traicionar, lo iba a abandonar, y que todos sus amigos. Quizás si a ti te ponen a liderar a un grupo de 10 personas, de 12, y te dicen: mira, te lo voy a dejar acá, pero te aseguro, porque los conozco, que todos esos te van a traicionar. De hecho, va a ser así. Tú no vas a ocupar tiempo en ello. ¿Para qué? Desleales, gente que no va a estar contigo, gente que es chueca, gente que a la primera te da el puñal por la espalda. Tú no vas a querer hacerlo. Pero Jesús se mantuvo firme en sus principios, en el llamado que él hizo. Él lo salió a buscar. Él llamó a Pedro, él llamó a Mateo, él lo salió a buscar. Como también dice la palabra que él te fue a buscar a ti y también me llamó a mí, sabiendo que le íbamos a traicionar, sabiendo que en un momento de nuestra historia también le íbamos a abandonar. Dice Juan 15, 13 al 15, Juan 15, Jesús era tan cercano con Juan
porque ese Juan, se entiende que Juan era el menor, ¿sí? Era el más chiquitito del grupo. Pero con todos y a todos le enseñó, los preparó para el ministerio. Juan 15, perfecto. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Quién dijo esto? Jesús. No hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos. 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Tomó a sus discípulos, les enseñó cómo sanar, cómo liberar. Tomó a sus discípulos, los guió en todo, en cómo hacerlo, cómo tenían que orar incluso. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Bueno, cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Les enseñó y les guió, les dio las pautas cómo orar. El Señor ya no te llama esclavo, te llama amigo. Jesús quiere cercanía, no solo que sigamos reglas, como siervos que obedecen a su amo. No, ya no quiere llamarte esclavo. Él no quiere que el legalismo sea lo que actúe en tu vida y que porque tenga que obedecer reglamentos tú hagas lo que es bueno. Él quiere que por su amistad que tiene contigo, por su amor fraternal, porque Él dio la vida por ti, porque le amas y estás agradecido, no con un peso, no con una angustia, no con una sensación de deber, más bien con un disfrute, estés con Él, tu mejor amigo. Él quiere ser tu amigo. Él nos llama amigos a quienes Él les revela sus propósitos. ¿O no? ¿Lo hace? A sus amigos les revela sus propósitos y les muestra su amor incondicional. Sin duda esta amistad no eliminará el respeto que tenemos hacia Él. Es una cercanía, es una amistad. Obviamente no la vamos a confundir. Él es nuestro Dios. Pero Él la transformará en obediencia, en una respuesta de amor. No servimos por obligación, lo hacemos por amor. No servimos por obligación, lo hacemos por amor. ¿Y sabe lo que se me viene a mi mente? El texto que iniciamos, que Jeremías 15, 19. No nos entregamos por obligación, lo hacemos por amor. Nos comportamos de acuerdo al llamado que tenemos de nuestro amigo Jesús. Él nos llamó, Él nos convocó, Él nos dijo: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. ¿Se acuerdan? Mateo 26, 50, Ale, por favor, NTV.
Jesús dijo, dámelo en Reina Valera. No sé si es la Reina Valera, creo que es la Reina Valera. Ajá, ahí. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué me responderías tú? ¿O qué le responderías a Jesús si Él te hace esta pregunta? Amigo, ¿a qué vienes? Su cabeza podría irse para cualquier parte de acuerdo a la pregunta. Pero ¿sabe a qué le está diciendo? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amigo, ¿a qué viene? No fue sarcasmo, no fue ironía, no fue una palabra como nosotros usaríamos sabiendo que nos van a traicionar. Quizás nosotros vamos a usar un sarcasmo diciéndole amigo a alguien que no es amigo, que no se comporta como amigo. Pero Jesús no usó el sarcasmo. Era su amigo. Él lo consideraba amigo. Y le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ahí entendemos a Pedro su... Judas entregó a su amigo. Y podríamos decir muchas cosas de Judas, como te pasaste, Judas. Eres un desconsiderado. Ver todo el tiempo que invirtió en ti el Señor Jesús, cómo te trató, cómo te cuidó, con respeto, con amor. Podríamos decirle al Pedro, cara dura. Eres un cara dura. Porque Jesús te dijo que lo iba a traicionar, que lo iba a abandonar. Y tú dijiste, no, jamás yo lo haría. Y lo hiciste igual. Y decirle a todos sus discípulos, manga de cobardes. Porque no estuvieron con Jesús cuando Él los necesitó. Pero todas esas palabras rebotan hacia nosotros. Todas esas palabras se devuelven. Porque nosotros no somos lo suficientemente valientes para seguir a Jesús como Él se lo merece. Pero todas esas palabras se nos devuelven a nosotros. Porque por cualquier cosa dejamos a Jesús. Abandonamos el ministerio, abandonamos al Señor por cualquier cosa. No me pareció, no está bien, no fue la manera, no fue lo correcto, según nuestra forma de ver, y abandonamos a Jesús. Yo no estoy hablando de dejar un lugar específico. Yo hablo de Jesús. Yo hablo de Jesús. Yo hablo de que aquel que no se merece que tú le abandones por el mundo, no se merece. Él entregó todo, todo y más, desde el principio a fin. Él no se merece mi traición, tu traición. Él no merece que pongas en lugar cualquier cosa antes que a Él. Amigo, ¿a qué vienes? Él te llama amigo. ¿Cómo le llamas tú a Él? Él te llama amigo. Ya no le llamaré más
mis siervos, les llamaré mis amigos. Algunos son tan leales con sus amigos de este mundo, tan leales, ¿verdad? Darían la vida por sus amigos de este mundo, pero no son capaces de nada de dar por Cristo. Se avergüenzan o nos avergonzamos. Ante cualquier cosa retrocedemos. Decimos, no, es mucho peso para mí, es mucho. Cristo se merece lo mejor. Él dio lo mejor. Y aún estando en el Getsemaní, sabiendo todo lo que iba a venir, dijo sus palabras claves: pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Oremos. Padre, en esta hora oramos.